primero decir que Gabriel Boric es un absoluto ignorante en economía. La reforma tributaria que estamos presentando ha sido diseñada por los mejores expertos que tiene Chile. Todo el desastre económico que estamos sufriendo, todo comenzó con su reforma tributaria. Incluso en el Ministerio de Hacienda hay una dirección de género. O sea, una estupidez máxima. Es solo para meter gente apitutada. Si queremos un cambio de verdad, el único que está dispuesto a hacer las reformas que se requieren para aquello es Johannes Kaiser. Imagínense lo que sería liberar en 45 días más de 100.000 millones de dólares toda la riqueza que vamos a crear en nuestro país. Allende estaba fuera de la Constitución. Que ahora se laven las manos y todos quieran decir, no, si esto fue Pinochet, un día se levantó, y quiere decir que, bueno, mucha gente no tiene pantalones. Víctor Espinosa, economista y encargado económico del programa de Johannes Kaiser, además autor del libro Principios Modernos de Economía del Desarrollo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Y ahora, justamente que eres economista, me gustaría que vieras unas declaraciones económicas de Gabriel Boric que hizo durante la pandemia. Un congelamiento de precios de los productos básicos para que también, a propósito de la inyección de liquidez a la economía, no se vaya a generar una espiral inflacionaria. Esto es tremendamente importante. Ya aprobamos un proyecto en la Cámara de Diputados que está pronto a hacerse ley y creemos que existen las condiciones para que exista este congelamiento de precios de productos básicos. Insisto, no basta con pedirle por favor a los supermercados que no suban los precios. Esto se puede hacer mandatoriamente mediante la ley. Como economista, ¿qué opinas de esta idea y qué le dirías a Gabriel Boric? A ver, ¿cómo decirlo suave? Bueno, primero decir que Gabriel Boric es un absoluto ignorante en economía, bueno, y en casi todas las áreas. Y si un ministro Grau, un nuevo ministro de Hacienda, no se queda atrás en sus declaraciones súper desafortunadas que generan mucho pesimismo en los mercados. El control de precios es una estupidez, porque los precios de mercado son señales de cuán útiles consideran los individuos los distintos productos. Bien, en función de la utilidad que nosotros le asignamos a los bienes, que nos permiten a nosotros alcanzar nuestros fines, sea el cual sea. Entonces, si yo fijo un precio, por ejemplo, supongamos lo que ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Allende. Queremos que todos los niños tengan leche en su casa. Entonces, el litro de leche que cuesta, no sé, por ejemplo, 500 pesos o 1.000 pesos, por ley vamos a obligar a todos los empresarios que vendan la leche a 50 pesos. ¿Qué va a ocurrir? Que ese negocio ya no va a ser rentable. ¿Por qué? Porque tienes que pagar trabajadores, tienes que pagar instalaciones, tienes que pagar impuestos que no te los quieren bajar, bien, la permisología, etcétera. Entonces hace que tu negocio sea inviable. Lo que genera es que el producto que tú querías proteger para que la gente lo tenga ya no está. Y ese empresario que no quiere perder el esfuerzo de su vida, lo que hace, bueno, si me controlaron el precio de la leche y producir leche ya no es rentable, voy a hacer algo similar, no sé, yogurt. Entonces el incentivo del político es decir, el malvado capitalista lo que está haciendo es desviando la producción para evitar el pago de establecer un precio justo. Entonces fija el control del yogurt. Entonces el empresario va cambiando de rubro por no querer quebrar ese instinto de supervivencia y va el político por detrás controlando hasta que llegas a un control de precios estructural, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Argentina, como ocurre en Cuba, como ocurrió en Chile con Allende. Lo que genera es que la gente no tiene que comer, no hay nada. Entonces el control de precios genera escasez. Entonces la pregunta es, si quieres reducir el precio de los alimentos básicos de verdad y no de manera estúpida empobreciendo a toda la gente, porque además genera mercados sumergidos, genera violencia, etc. Aumentando la oferta o ver la institucionalidad del Estado, cómo el Estado obstaculiza este proceso, por ejemplo, los impuestos 27% de máximo. Bien, si es 15% y 0% la reinversión, obviamente que los precios tenderían a ser más bajos. Bien, por ejemplo, lo que ocurrió con Donald Trump, que no es santo de mi devoción, cuando redujo los impuestos fuertemente en Estados Unidos en su primer gobierno, los empresarios dijeron, ahora como nos va a sobrar más dinero, lo que vamos a hacer es reinvertirlo o pagarle mejor a nuestros trabajadores. Bien, pero independientemente de lo que haga el empresario con esta mayor liquidez que va a tener, va a ayudar a todo el prójimo. Por ejemplo, supongamos que el empresario dice,
Bueno, no quiero reinvertir en mi empresa, quiero consumir. Entonces va al mall y compra, va a la feria y compra, etcétera. ¿Qué está haciendo? Generando puestos de trabajo en otro lado. ¿Bien? Ayudando a que otras familias pues, tengan empleo, etcétera. Bien. Pero supongamos que ahora el empresario dice, no, sabe que ya no quiero consumir, quiero invertir. ¿Qué significa inversión? Bueno, generación de riqueza, más puestos de trabajo, mejores salarios, mayor productividad, mayor crecimiento económico, etcétera. Pero supongamos que ya no quiere consumir ni invertir. Supongamos que ahora quiere... Dice, bueno, como soy tan egoísta, voy a tomar toda esta ganancia adicional, esta reducción de 27 a 15 o de 27 a 0. No, bueno, sí, tendría que pagar 15, porque lo retiraría. De 27 a 15, toda esa diferencia que voy a ganar la voy a enterrar en el patio de mi casa porque soy tan egoísta que no quiero que nadie vea ese dinero. Bueno, lo que está haciendo es retirando dinero de circulación y por lo tanto contribuyendo a reducir la inflación. Es decir, hagamos lo que hagamos, o bueno, supongamos dice, bueno, y ahora no quiero consumir, no quiero invertir, no quiero guardar el dinero en la... Y este es un caso real el que les dije de enterrar el dinero en el patio. A mis alumnos les cuento la historia. Voy a ahorrar. Pero ¿qué pasa si la gente ahorra en el mercado financiero, por ejemplo? Lo que hace es aumentar la oferta de fondos prestables para que cualquiera de nosotros pueda ir y pedir un crédito hipotecario, para que cualquiera de nosotros pueda ir y pedir un crédito de consumo, para que cualquiera de nosotros pueda ir y pedir un crédito comercial. Es decir, en una economía de mercado basado en derechos de propiedad e igualdad ante la ley, es decir, que la gente es dueña de su cuerpo, de su mente y de sus acciones, la única forma de prosperar es dirigir mi intelecto a resolver problemas de los demás. Y si lo hago bien voy a ser retribuido y luego yo puedo resolver mis propios problemas en la vida en la mayor medida de la posible, en la mayor complejidad posible. Entonces, hagamos lo que hagamos en una economía de mercado, facilitamos el bienestar de los demás. Y justamente yendo al tema de la inversión, ¿nos puedes explicar cómo ha sido la inversión en los últimos 15 años en el país y qué puede pasar si gana alguien que tú no apoyas, por ejemplo? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en el año 2007-2008, el ahorro como porcentaje del PIB. Bueno, hay que entender algo. ¿Cómo se aumentan los salarios de verdad? Para que aumenten los salarios de verdad, tiene que aumentar la productividad laboral. Es decir, que el trabajador pueda hacer más por menos. Para que el trabajador pueda hacer más por menos, necesita dos cosas. Que haya inversión en bienes de capital físico, tecnología, o bienes de capital humano, educación, capacitación. Para que exista inversión, se necesita ahorro. Y para que exista ahorro se necesita un entorno institucional que facilite ese ahorro, como impuestos competitivos, baja regulación y buena regulación. Que no haya delincuencia, que no haya desigualdad ante la ley, que no haya manipulación del dinero y el crédito, que no haya una deuda estatal creciente, que no hayan expropiaciones, que haya apertura al comercio internacional. Bien. Entonces, en la medida de que hay más de estos riesgos de confiscación, hay menos incentivo a ahorrar, hay menos incentivo a invertir, hay menos incentivo a contratar. ¿Por qué? Porque en ese contexto de altos impuestos, delincuencia, etcétera, impermisología, la gente no tiene visión de largo plazo, quiere pasar el día a día, sobrevivir finalmente. Entonces, pasa de tener una visión de largo plazo, de proyectar tu crecimiento, a una visión de corto plazo. Y esa es la realidad de los países pobres, entre ellos estamos nosotros. Entonces, el ahorro como porcentaje del PIB, por ejemplo, en el año entre 2007 y 2008 era casi un 28%. Para tener un orden de magnitudes, los países más ricos del mundo ahorran entre un 30%, por ejemplo, Suiza, y un 46%, por ejemplo, China, Singapur, de lo que producen al año. Es decir, produzco 10 y ahorro 3 o 4,5, casi la mitad. Bien. Entonces nos estábamos aproximando a lo que hacían los países más ricos del mundo. No era casualidad que Chile en esa época era uno de los siete países con mayor libertad económica del mundo. Era uno de los países líderes en facilidad para hacer negocios. Era uno de los países líderes en competitividad fiscal. Era uno de los países líderes en seguridad. Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, actualmente 19% la tasa de ahorro como porcentaje del PIB. ¿Qué ocurre si hay menos ahorro? Hay menos inversión, más caro acceder a un crédito, menos productividad laboral porque hay menos inversión en tecnología, en educación, en capacitación. Entonces la gente necesita hacer más y produce menos. Entonces tenemos países como Estados Unidos, Alemania o incluso Irlanda que tienen productividad. O sea, un trabajador de la misma área gana el triple o el cuádruple o a veces
quíntuple, por ejemplo el caso de Irlanda, solo porque la única diferencia es que el trabajador en Irlanda tiene bienes de capital físico y humano que el chileno no. Y eso es por el entorno institucional. Entonces imagínense llega un presidente comunista que quiere subir los impuestos, que cree que los empresarios son los enemigos, siendo que son los creadores de riqueza, bien, que quiere combatir la delincuencia abrazando a los delincuentes con amor, bien, bueno, en su programa de gobierno no tiene nada sobre la permisología, bien, entonces va a ser un desastre, ni Superman vendría a invertir en ese contexto. Y bueno, quería partir con justamente la propuesta económica de Johannes Kaiser, que tiene 4 pilares, y el primero es de impuestos. Me gustaría que vieras las declaraciones de Bachelet cuando se aprobó la reforma tributaria. La reforma tributaria que estamos presentando ha sido diseñada con profesionalismo por los mejores expertos que tiene Chile. Respecto del impuesto a la renta, proponemos elevar en forma gradual la tasa del impuesto a las empresas del actual 20% a 25% y terminar con el mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT, pasando los dueños de las empresas a pagar impuestos por la totalidad de las utilidades y no solo por las que retiran. Necesitamos contar con los recursos adecuados y suficientes para invertir en las personas y enfrentar la desigualdad. Es un irresponsable. De hecho, todo el desastre económico que estamos sufriendo, los chilenos llevan una década sufriendo un estancamiento económico, dificultades cada vez más para llegar a fin de mes, comprarse una vivienda. Todo comenzó con su reforma tributaria y con sus políticas antimercado. El FUT lo que hacía era que si una empresa reinvertía sus utilidades en su empresa, por ejemplo expandiéndola, contratando personas, comprando maquinarias, etcétera, el impuesto corporativo era cero, es decir, solo pagaba impuesto por lo que retiraba para su uso personal. Bueno, hay que recordar que muchos se olvidan y otros se lavan las manos y mienten. Por ejemplo, en esa época, Franco Parisi decía que había que subir los impuestos a un 26%. Es decir, en línea con lo que acaba de decir Bachelet. Franco Parisi también decía que había que eliminar el FUT, en línea con lo que la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Bien. ¿Qué ocurrió? Que la promesa de subir impuestos era para recaudar un 3% del PIB para financiar la gratuidad de la educación, entre otras cosas, pero finalmente, como comentamos, el deterioro económico que generó esta reforma, además de la reforma laboral, etcétera, hizo de que se recaudara menos de la mitad. Y de hecho, en la actualidad, con los impuestos, bueno, si vemos el Tax Foundation, el índice de competitividad fiscal a nivel de la OCDE, Chile está en los 3 peores lugares a nivel corporativo gracias a esta señora, gracias a todos los impresentables que apoyaron esta reforma, entre ellos Franco Parisi, que ahora dice que va a hacer exactamente lo contrario. Entonces nada, en nuestro programa económico de sentido común, basado en la Escuela Austríaca de Economía, donde posicionamos al emprendedor como el motor del crecimiento y el desarrollo económico, no al Estado. El Estado puede facilitar ese proceso, que la gente pueda alcanzar sus proyectos en la vida, lo puede obstaculizar o lo puede impedir. Entonces el pilar 1, que es la reforma tributaria, vamos a reducir los impuestos a las empresas, a todas las empresas de todos los tamaños, de un 27% máximo, no 25% como dijo la señora, a un 15%. Y vamos a reinstaurar el 0% a la reinversión en bienes de capital físico, tecnología, bienes de capital humano, trabajadores, capacitaciones, en Chile. También hay preocupaciones, por ejemplo, de Jara. Tenemos que controlar el nivel de la deuda pública. Y si tenemos menos ingresos, la deuda pública va a crecer y el crédito se va a encarecer para ustedes y para el fisco. Y cuando el crédito se encarece para el fisco, además hay que pagar más intereses. Y el círculo, en vez de ser virtuoso, se transforma en un círculo vicioso. ¿Qué le responderías tú respecto a esa preocupación? Bueno, primero hay que tener presente que los comunistas, si supieran de economía, no serían comunistas. Bien, ellos creen en la eliminación de la propiedad privada, lo que es una estupidez, porque si eliminamos la propiedad privada, significa que los individuos que viven en un país no son dueños de su mente, de su cuerpo, ni de sus acciones. Por lo tanto, están sometidos, esclavizados a un órgano director. Por eso finalmente todos esos regímenes estúpidos terminan con la gente esclavizada y empobrecida. Entonces lo que diga Janet Jara poco importa. De hecho,
en el debate que tuvimos recientemente con Ignacio Briones, él me dijo exactamente lo mismo. Y uno ve que la gente de la opoficción también son unos cobardes impresentables y además apoyaron la reforma de Bachelet en su momento. Hay que recordar las imágenes de Juan Antonio Coloma diciendo que este es el mejor acuerdo que Chile ha tenido en el último tiempo. El mismo Juan Antonio Coloma, que celebró el recientemente acuerdo de pensiones que no tiene financiamiento, diciendo que era el mejor acuerdo posible. Y Briones, en el debate que tuvimos, donde lo destrozamos también, dijo que era un gran acuerdo, que teníamos que llegar a acuerdos. Bueno, pero hay que llegar a buenos acuerdos que facilite el emprendimiento, la creación de riqueza y no lo contrario. Bien. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sobre la deuda pública, si va a aumentar, si se bajan los impuestos. Depende. Lo que pasa es que los comunistas creen que reducir los impuestos, claro, o sea, si hoy reduzco los impuestos y todo se mantiene igual, obviamente va a incrementar el déficit fiscal y va a aumentar la deuda, porque el déficit fiscal, cuando el gobierno gasta más de lo que necesita, eso se financia con deuda. ¿Qué es lo que ignora tanto el oficialismo y la opoficción? Es que efectivamente la curva de Laffer no es automática. ¿Qué es la curva de Laffer? Que dice que cuando bajan los impuestos aumenta la recaudación. ¿Por qué? Porque facilita el emprendimiento, etcétera. Pero obviamente eso no es automático. Si yo bajo los impuestos hoy, bien, el crecimiento de las empresas que van a emerger con este nuevo régimen tributario va a tardar 1 o 2 años, por ejemplo. Si es que no más, si son proyectos más grandes. Hay que reducir el gasto público. Hay que reducir el gasto público y con la reducción del gasto público hay que eliminar el déficit fiscal para que Chile comience a reducir la deuda estatal y cuando se comienza a reducir la deuda estatal, las condiciones financieras para todo el resto de los chilenos va a mejorar. Vamos a tener más acceso al crédito, por ejemplo, para una vivienda, para comprar un vehículo, viajar, crédito de consumo, crédito comercial, para emprender y no solo eso, sino que eliminar el déficit fiscal es una de las herramientas que te permiten erradicar la inflación, que por lo tanto también va a ayudar a las familias chilenas como a que nos siga subiendo la UEF y los dividendos y todo lo demás. Y respecto a otros impuestos, como las contribuciones o el impuesto a la herencia, ¿qué piensan hacer? Vamos a eliminar todas las contribuciones, tanto para inmuebles habitacionales como comerciales, para todos. Y eso tiene un costo de 2.500 millones de dólares. Y eso lo vamos a pagar con los 106.000 apitutados, operadores políticos contratados a dedos por el gobierno de delincuentes que tenemos actualmente liderado por Gabriel Boric. Por ejemplo, el ex de Camila Vallejo, que está en un cargo de... Bien, los compañeros de universidad de Boric, los compañeros de colegio y todos los familiares que están metidos. Si uno toma, y eso está publicado por la Contraloría, si uno toma los sueldos de estos 106.000 apitutados y los anualiza, te da 2.200 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar las contribuciones? El avalúo fiscal de las propiedades lo hace el Servicio de Impuestos Interno a discreción, es decir, crea una circular y la sube de un año para otro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a revertir y convalidar con esta limpieza del Estado. Y el impuesto a la herencia también lo vamos a eliminar, que es de hasta un 25%, que inhibe el crecimiento de las empresas familiares principalmente, porque la herencia es un regalo post-mortem, es decir, es un regalo. Y ese regalo ya pagó todos los impuestos que correspondía. Entonces, esto es súper importante para las empresas, porque nosotros tenemos una visión de largo plazo, de 50 años, porque no somos políticos. Bien, entonces no estamos pensando necesariamente en la próxima elección. Entonces nosotros queremos que las microempresas sean pequeñas, que las pequeñas sean medianas y las medianas sean grandes. Y eso tarda aproximadamente 3 generaciones, 50 años. Bien. Entonces, si le estamos cobrando un 25% cada vez que la empresa pasa a manos de la siguiente generación, entonces lo que estamos haciendo es limitando su crecimiento, por lo tanto lo vamos a eliminar, es un impuesto inmoral. Y además una doble tributación porque ella pagó sus impuestos que correspondían. Igual que las contribuciones, que es un arriendo ad perpetuum al Estado, es decir, la gente en Chile se saca la mugre por comprarse una vivienda que cada vez es más difícil y se transforma, luego de comprar una vivienda, en un arrendatario ad perpetuum del Estado. O sea, una locura. Finalmente es una violación al derecho de propiedad privada, que está consagrado en la Constitución. Y ahora pasando al segundo pilar, sobre regulaciones, ¿tú no crees que es importante tener regulaciones para resguardar el medio ambiente y también el patrimonio histórico del país? Súper importante tu pregunta,
para eliminar la burocracia y la permisología que tiene más de 100.000 millones de dólares estancados hoy, es decir, tenemos puestos de trabajo estancados, salarios, bien, riqueza para nuestro país, estancado producto de la permisología. Bien. Ahí hay que hacer una distinción entre aquellos proyectos de inversión que están en la ley 19.300, que es la ley de bases del medio ambiente, y las que no. Todas las que no, que son las micros, pequeñas, medianas empresas, bien, va a ser una ventanilla única digital con una declaración jurada. Es decir, tus responsabilidades y que si tú firmas te comprometes a cumplir esas responsabilidades. Esto va a incluir, por ejemplo, una patente municipal provisoria. Va a incluir permisos sanitarios provisorios si es que los requiere. Puede que no los requiera, pero si los requiere, provisorio. Y va a poder, y si usted firma esa declaración jurada, puede comenzar a operar. Bueno, y además se va a integrar al Servicio de Impuestos Internos y a los organismos sectoriales como municipalidades, Corfo, etc. Y va a poder comenzar a operar de manera instantánea, porque ya va a quedar registrado. Y luego el Estado tendrá 30 días ex post para fiscalizar que efectivamente se cumplieron las condiciones que la persona firmó en su declaración jurada. Pero obviamente errar es humano. Bien, por lo tanto, si hay una de las condiciones que no se cumplen, obviamente si no se cumplen todas será una multa, pero si hay algunas que no se cumplen, se le dará un plazo razonable, 1 o 2 semanas para que lo corrija, y ya si no lo corrige, bueno, se le aplicará la sanción. Entonces vamos a cambiar el foco de que el Estado va a ser un facilitador y no un estorbo a la generación de riqueza, de empleo en nuestro país. Luego, aquellos proyectos de inversión que están en la ley 19.300, artículo 10, que requieren declaración de impacto ambiental, y artículo 11, que requieren estudio de impacto ambiental, tenemos 2 propuestas. Una es acoger las modificaciones al decreto, que es la bajada de esta ley, que tiene la Comisión para la Productividad, que solamente que está en Google, en su página web, solamente con esas indicaciones se podrían reducir a la mitad los tiempos, que actualmente van entre 2 y 7 años. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Medio Ambiente funciona como una ventanilla única. Pero dentro de esa ventanilla única, el Ministerio de Medio Ambiente es un pasapapeles que le entrega los papeles a más de 30 instituciones que no conversan entre sí, y que cada una tiene sus guías metodológicas, bien que si uno osa equivocarse en todas las guías metodológicas de alguna de estas 30 instituciones que no conversan entre sí, se rechaza y se le devuelve. Y en este me das y te doy puede tardar hasta 7 años, pero supongamos que el empresario deja contento a toda esta gente. Luego, el que toma la decisión final es un comité de ministros, o sea, es una decisión política. Pero supongamos que el comité de ministros dice, perfecto, puede operar. Luego vienen las ONG a paralizar proyectos, vienen los falsos indígenas o los pagados a protestar. Y luego el empresario, porque quiere sacar alguna rentabilidad de todo este tiempo perdido, bueno, le compra las voluntades. Luego viene la otra comunidad al lado y dice, bueno, ¿por qué les dio a ellos y a mí no? Y luego viene el alcalde, ¿por qué les dio a ellos y a mí no? Y el gobierno regional, y empieza así un proceso de compra de favores, de corrupción asquerosa, que hace que los proyectos puedan tardar hasta 10 años. ¿Cómo vamos a eliminar eso? Bueno, con las propuestas de la Comisión para la Productividad, sin ley, eso se puede hacer sin ley. Y con ley podemos reducir, bueno, nuestra propuesta de reforma a la ley 19.300 implica reducción de plazos a 45 días. Bien, solamente tomando en consideración la opinión de la gente directamente afectada que vive en el sector donde se ejecuta el proyecto y no que venga gente de afuera o internacional a paralizar proyectos. Y además vamos a cambiar en la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental por un proceso de permiso ambiental. Una ventanilla única, un permiso ambiental con criterios estándar, con compromisos medioambientales y con compromisos económicos. Si usted se compromete a cumplir compromisos ambientales, perfecto, opere. Pero si no lo cumple, bueno, va a tener que asumir compromisos económicos y legales si son necesarios, pero de vuelta el Estado va a ser un facilitador. Imagínense lo que sería liberar en 45 días, comenzar a liberar estos proyectos más de 100.000 millones de dólares, es decir, casi un 20% más que el presupuesto nacional, toda la riqueza que vamos a crear en nuestro país. Y ahora pasando al tercer pilar de superávit fiscal, me gustaría que vieras los comentarios que se hicieron en el podcast de Daniel Matamala. A ver, ese argumento tiene algo que la evidencia ha refutado
notablemente siempre, que es esta lógica de que yo bajo el impuesto, hay un aumento en la inversión enorme, genera crecimiento enorme y eso genera recaudación que más que paga lo que perdí. Ya, eso no ha pasado nunca en la historia. Y aquí sí que hay mucha evidencia académica de que eso no pasa. Profesor Agostini tiene un punto que efectivamente, como muestra la teoría de la curva de Laffer, si yo reduzco los impuestos hoy, la recaudación tributaria va a caer hoy. Bien, ¿por qué? Porque si yo tengo un sistema fiscal ahora más competitivo, voy a hacer que más empresas comiencen a invertir, que más empresas comiencen a crecer, pero los resultados de ese crecimiento se puede ver en 1, 2 años, 3 años, etcétera. Depende del proyecto de inversión. Por lo tanto, efectivamente, si la reducción de impuestos no va acompañada de una reducción previa del gasto público, efectivamente va a ocurrir lo que dice él, que va a aumentar el déficit fiscal y la deuda. Entonces, en ese contexto, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Y ese es un gran error de varios políticos conservadores que dicen que solamente con bajar impuestos basta. Bien. Por ejemplo, el equipo económico de Matei o el equipo económico de Cast que quieren reducir, bueno, y el de París, que quieren reducir impuestos ahora, después de que todos estaban contentos con subir los impuestos y destruir la economía, hacernos de los 3 menos competitivos corporativos del mundo. Bueno, ahora quieren reducir impuestos, pero dice, bueno, vamos a bajar de 27 a 23 y algunos de 27 a 20. Pero solamente vamos a reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares. Bien, para que tengan un orden de magnitudes. Con todo el despilfarro que ha tenido este gobierno, se requiere por lo menos una reducción de gasto público de 15.000 millones de dólares para estabilizar las cuentas fiscales, para lograr superávit, para pagar la reforma tributaria, bien, y subsanar todos los fondos que han vaciado este gobierno. Entonces, si quieren reducir los impuestos de 27 a 20 o a 23 y solamente reducir 6.000 millones de dólares no te da. Por lo tanto, va a continuar el déficit fiscal, va a continuar aumentando la deuda y va a continuar aumentando la hostilidad financiera para los chilenos. Por lo tanto, no es sostenible lo que ellos dicen. Y es más de lo mismo, es más de lo que tenemos en la última década. Entonces, y además hay un problema, porque como dice, bueno, es cierto que si bajo los impuestos a las empresas y no reduzco tanto el gasto público va a aumentar el déficit. Pero lo que vamos a hacer, como no nos gusta llegar a acuerdos con los comunistas, vamos a subir otros impuestos para compensar. Bien. Entonces te sacan, te ponen dinero en un bolsillo y te lo sacan por el otro. Bien. Entonces esta gente increíble, como le gusta hacer caridad con el bolsillo ajeno. ¿Qué queremos hacer nosotros? Vamos a reducir el gasto público entre 4,5 y 5% del PIB. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a reducir los ministerios de 25 a 9. El equipo programático de Johannes Kaiser estamos divididos en 9 equipos, por eso el programa de gobierno tiene 9 capítulos. Bien. Y luego de eso están los subequipos que tributan a esos ministerios. Por ejemplo, vamos a tener el Ministerio de Interior, que va a incluir Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia e Interior. Luego vamos a tener Justicia, tal como está. Vamos a tener Seguridad, que lo vamos a integrar con Defensa, porque vamos a despolitizar la actividad de la seguridad y la defensa en Chile. Porque nunca hemos visto corderos cazando leones, en alusión al ministro Cordero. Bien, para que puedan hacer los carabineros, la PDI, el ejército pueda hacer su trabajo, bien, sin preguntarle a un político. Luego vamos a tener el Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a continuar igual. Vamos a tener el Ministerio de Hacienda, que va a continuar igual. Bueno, en nombre, porque por dentro estamos reestructurando todos los ministerios. El Ministerio de Economía, que va a integrar economía, y economía incluye pesca y acuicultura, MIPYMES, turismo, con medio ambiente, con minería, con agricultura y con energía. ¿Por qué? Porque son ministerios técnicos. Y al unirlos, a integrarlos, lo que te permite es, por ejemplo, tener esta ventanilla única que comenté para eliminar la permisología. Luego vamos a tener el Ministerio de Desarrollo Humano, que va a incluir... Bueno, que el objetivo del Ministerio de Desarrollo Humano va a ser
la superación de la pobreza en Chile, eliminar la pobreza en Chile. Y para eso necesitamos integrar educación, para tener entonces ahí tenemos una propuesta súper potente en educación, con trabajo, con desarrollo social, con cultura, con deporte y con ciencia y tecnología. Luego vamos a tener el Ministerio de Infraestructura, que va a integrar obras públicas, bienes nacionales, vivienda y urbanismo y transporte y telecomunicaciones. Bueno, y luego sería salud, y me parece que ahí están los 9. Entonces, en esta reestructuración, bueno, y además vamos a reducir las subsecretarías de 40 a 18. Con esta reestructuración del Estado, estimamos que vamos a ahorrar entre 1,5 y 2% del PIB. Incluso podría ser más, por ejemplo. En muchos de los, incluso en el Ministerio de Hacienda, hay una dirección de género. Por ejemplo, actualmente la directora de género en el Ministerio o sea, una estupidez máxima. Es solo para meter gente apitutada a las cuotas políticas. Es Andrea Betancourt, que está en el equipo de Janet Jara. Y es burlarse de la gente, porque finalmente los chilenos se sacan la mugre trabajando, sacan la mugre, hacen malabares para llegar a fin de mes, se ven privados de comprar una propiedad y el Estado cobrando impuestos por todo y financiando estupideces como direcciones de género, contratando, esto salió en el Líbero, más de 1.000 millones en gastos por arriendo para oficinas de género y de pueblos originarios. Toda esa estupidez se va a acabar. Porque el estado de existir tiene que facilitar a que la gente pueda desarrollarse en su vida según sus intereses, no los intereses del Estado. Yo no tengo que poner mis intereses a la gente. Entonces yo siempre digo que en nuestro gobierno libertario, liderado por Johannes Kaiser, no vamos a hacer caridad con su dinero. Usted va a hacer caridad con su dinero, porque le vamos a devolver su dinero y su libertad. Para que tengan un orden de magnitudes, este gobierno de impresentables y mentirosos, que por eso escapó Marcel como una rata de un barco que se quemaba, dice que van a llegar a un déficit fiscal de 1,8%. Bueno, si llegan a un déficit fiscal de 1,8% y lo cumplen, eliminamos el déficit. Bien. Pero además de eso, vamos a eliminar los programas mal evaluados. El Estado de Chile ofrece alrededor de 700 programas, solamente el 2,5% de los aproximadamente 700 programas tuvo buen desempeño evaluado por los mismos políticos para discutir la ley de presupuesto del año 2025. Eso está en la página de la DIPRES. La mayoría, el 60-70%, tiene una calificación indeterminada y todo el resto deficiente. Si eliminamos los deficientes, quedan los indeterminados y los de buen desempeño. Pero como el Estado no conversa entre sí porque no existe la interoperabilidad dentro del Estado, si uno entrega un papel en un lado y el otro no sabe eso, no tiene esa información, si eliminas entonces los mal desempeños y los duplicados, puedes ahorrar, por ejemplo, entre un 2% del PIB. Y si los eliminas todos, los indeterminados y malos, hasta un 4,5% del PIB. O sea, te sobra. No solo eso, sino que las transferencias a ONG y fundaciones que utilizan ese dinero, del Estado a ONG o fundaciones que utilizan ese dinero, por ejemplo, para paralizar proyectos de inversión, para financiar las protestas en las calles, para financiar campañas políticas, por ejemplo, el caso de Democracia Viva, la Fundación Salvador Allende y todas esas estupideces, entre 0,5 y 0,6% del PIB. No solo eso, sino que además tenemos los 106.000 apitutados del gobierno que cuestan $2.200 millones anuales. Bien. No solo eso, sino que además tenemos 80.000 funcionarios o apitutados, diría yo, del Estado que tienen hasta 3 contratos en el Estado. O sea, 80.000 personas que tienen hasta 3 contratos en el Estado en distintos organismos del Estado. Una locura. Bien, entonces nos va a sobrar mucho dinero. Y ahí viene la crítica, dice Brioni y toda esta manga de impresentables, dice, no, es que cómo se va a poder si cuando yo era ministro no pudimos hacerlo. A veces yo daba una orden y mi mismo subordinado me decía que no. Bueno, es que nosotros tenemos los pantalones, nosotros no somos políticos, nosotros no le debemos un favor a nadie. Entonces, que ellos quieran reflejar su incompetencia en nosotros, bueno, es su problema. No es mi problema que ellos tengan un complejo de inferioridad. Y respecto al último pilar, al cuarto, sobre gestión de recursos. Me equivoqué. Cometí un error de juicio.
Fue el 16 de junio cuando el medio local Timeland de Antofagasta publicó un reportaje dando cuenta de los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva, ligada a la expareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. La Fundación Democracia Viva poseía 2 convenios cuyo director es la pareja de la diputada señorita Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el Seremi es del mismo partido político. Los traspasos sumaron 426 millones de pesos por trabajos que son duramente cuestionados. A primera vista, es posible advertir que buena parte de esas obras están todavía sin ser ejecutadas. Se supone que aquí debería haber una arena y unos baldes y con eso podríamos apagar los fuegos. Si son gobierno, ¿cómo piensan hacer para que estos casos que involucran tanto a la izquierda como a la derecha no se repitan? Súper importante, porque ahí uno puede ver cómo han robado. De hecho, no es casualidad que cuando se aprobó entre el oficialismo y la oposición la reforma de pensiones, se dejó de hablar del caso Hermosilla. Desapareció. Nadie sabe dónde está Hermosilla. Estará en su casa, en Miami, no sé. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a eliminar o intentar erradicar? Bien. Bueno, primero eliminando todas las transferencias a fundaciones y ONG, salvo instituciones que hacen un trabajo espectacular y que son un apoyo al Estado, como por ejemplo la de la Teletón, como por ejemplo la Fundación Las Rosas, como por ejemplo el Hogar de Cristo, que esos son fondos que van a través de FONASA. Bien. Pero todo el resto, fuera. Luego, dentro de nuestro equipo económico son más de 100 personas, profesionales entre académicos, empresarios de todos los tipos que participan en gremios, etc. Y en total de los 9 ministerios somos más de 450 personas. Entonces, dentro de estas personas tenemos un equipo de gobierno digital y transformación del Estado. Entonces, en ese equipo, que son alrededor de 15 personas, hay personas que han vivido en Estonia, que tienen empresas en Estonia, bien, o que han estudiado en Estonia. ¿Por qué es tan importante Estonia? Porque Estonia es el número 2 después de Dinamarca en liderar el índice de gobierno digital en el mundo. En Estonia ya el 100% de los servicios estatales están digitalizados y automatizados. Tú lo puedes hacer en tu casa con un smartphone con conexión a internet. Por lo tanto, puedes ahorrar en personal, en insumos, en arriendos y en tiempo, porque ir a perder el tiempo a una notaría, a un conservador, a ir al carnet de identidad, al pasaporte, a cualquier tipo de vínculo, eso ya es del siglo pasado. Estamos en la era de la digitalización y Estonia nos muestra cómo podemos digitalizar y automatizar todo eso para lo que se llama el M-Government, el Mobile Government. Hacer todo con tu smartphone en tu casa, incluso votar. Pero eso no está en la propuesta actual, pero la plataforma que vamos a implementar, que es el X-Road, que es una carretera digital basada en blockchain para garantizar su seguridad, va a permitir de que todas las instituciones del Estado van a ser los vehículos que van a ir dentro de esta carretera digital, el X-Road, y ahí puedes conectar todo lo que tú quieras, todo lo que yo te acabo de comentar se puede conectar, porque ya va a estar la plataforma. Y eso va a permitir hacer trazabilidad en tiempo real de cómo se utilizan los recursos públicos que pagan todos los chilenos con tanto esfuerzo. Además, esta es una propuesta del Colegio de Contadores, utilizar la misma plataforma de la CMF con los mismos requerimientos internacionales de contabilidad para que todas las instituciones del Estado rindan sus cuentas ahí y para que todos los chilenos puedan ver con estándar internacional de contabilidad cómo se están usando sus recursos en la municipalidad, porque actualmente eso existe, pero uno entra en la página de la municipalidad y no te detalla cómo se gastan las cosas. Bien. O además, o gastan por adelantado, etcétera. Entonces, con esa estandarización internacional que va a implicar una transición, un proceso de capacitación y acompañamiento, bueno, también implica integrar en este proceso de cambio a la Contraloría, porque también tenemos que modernizarla para que apoye en este proceso de transición digital en todo el Estado. Y además
tenemos un plan para comenzar a certificar a los funcionarios públicos que se vayan formando en estas nuevas tecnologías. Y esto es súper importante porque les va a permitir no solamente para comprender y sumarse a este cambio, porque esto es importante, no hay que temer a la tecnología. La tecnología lo que nos ayuda es a aumentar nuestra productividad, a hacer más por menos. Entonces es súper importante que el Estado no le tenga miedo a esta revolución tecnológica, sino que se suma, porque va a poder hacer más, va a poder ayudar a más chilenos de manera casi instantánea. Entonces nos va a beneficiar a todos, que eso es finalmente el rol del Estado, supuestamente. Y además, por ejemplo, si renuncian al Estado y quieren incursionar en el sector privado o emprender, lo que sea, ya van a tener estas certificaciones. Por lo tanto, eso va a aumentar su precio de mercado y aumentar sus oportunidades laborales también. Y para estos 4 pilares del programa de Johannes Kaiser, ¿tú crees que van a tener el apoyo de Chile Vamos para poder llevarlas a cabo? Bueno, en primer lugar, si queremos un cambio de verdad para poner al emprendedor como generador de riqueza y como elemento pivotal del mercado y del desarrollo económico, el único que está dispuesto a hacer las reformas que se requieren para aquello es Johannes Kaiser, porque no les debemos un favor a nadie. No somos políticos. Bueno, algunos serán políticos, bien, pero no le debemos un favor a nadie. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en el caso de que gane Johannes Kaiser y nosotros asumir este desafío, para nosotros es un trabajo. Todos nosotros trabajamos. Es decir, termina el gobierno, bueno, y volvemos a nuestros trabajos. Bien. Entonces, eso nos permite tener una visión de largo plazo y no una visión miope del político tradicional que está continuamente pensando en ser electo y reelecto. Y para ser electo y reelecto, como enseña en la Public Choice School, la escuela de la elección pública, el político promedio lo que hace es tiene que caer bien continuamente con los grupos de intereses más vociferantes, tanto externos como internos. ¿Cuáles son los internos? La burocracia, donde tiene a toda su gente metida en el Estado. Bien. Entonces nosotros somos los únicos en esta elección capaces de hacer los cambios que Chile realmente necesita. Y en ese contexto, Chile Vamos tendrá una oportunidad histórica de votar bien. En tu libro también relatas la historia económica del país. ¿Nos puedes contar cómo se llegó al gobierno de Salvador Allende y qué consecuencias tuvieron sus reformas económicas? Bueno, yo creo que el gobierno de Allende tenía un diagnóstico acertado. Cuando uno lee el programa básico de la Unidad Popular, que se publicó en 1969, se menciona que Chile está estancado económicamente, que la pobreza está desbordada, la inflación incontrolable, etcétera, y todo eso es cierto, porque la irresponsabilidad monetaria y fiscal comenzó con los gobiernos radicales a finales de la década de los 30. Bien, por ejemplo, en 1900, está en el libro el número exacto, pero no recuerdo si era 1944 o 1946, se le quita autonomía, por ejemplo, al Banco Central. Senadores y diputados comienzan a integrar el Consejo de Banco Central, es decir, el Banco Central se comienza a transformar en un cajero automático. Ya ahí la inflación pasó de un dígito, por ejemplo, en 1938, que fue el último año del gobierno de Alessandri, su segundo gobierno, la inflación era un 1% anual. Y luego entre la década del 40 y la década del 60, la inflación tuvo 2 dígitos. Rondó entre el 12 y el 30% anual, promedio anual. Bien. Imagínense, en 3 décadas, la inflación, 2 décadas, la inflación de 2 dígitos. Imagínense el empobrecimiento generalizado que eso genera, siendo que solo en Chile tuvimos un año con una inflación de 12% y quedó la embarrada. Que todavía estamos pagando las consecuencias, todavía no se converge a la meta. Bien, entonces Allende y los comunistas en general, bueno, démosle tiene un diagnóstico efectivamente que tenemos un desastre económico, etc. Pero lo que proponen es peor. Dice, bueno, para resolver ese problema vamos a eliminar la propiedad privada. O sea, una estupidez. Bien. Es que cuando no se tiene la teoría económica, entonces como no conocen la causa, la causa del problema,
no dices cualquier cosa. Entonces dice, vamos a eliminar la propiedad privada. Y entonces decía Allende en el programa básico de la Unidad Popular, vamos a crear la área de propiedad social, es decir, vamos a comenzar a expropiar empresas estratégicas para el Estado, es decir, es cualquier cosa, puede ser todas las empresas, de hecho se expropiaron más de 500 y más de 36.000 fueron intervenidas de distintos modos, y las vamos a pasar a esta área de propiedad social. Bien. ¿Quién va a controlar el área de propiedad social? El Estado. Bien. Allende y su gente. Luego decía, y vamos a cambiar la Constitución para que la Constitución esté al servicio del pueblo. Bien. Es decir, estos dos experimentos fracasados de cambio constitucional fueron el sueño húmedo de los comunistas, de lo que ya venía diciendo Allende, que por ejemplo sí lo logró Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez llegó al gobierno, lo primero que hizo fue una reforma constitucional y para perpetuarse en el poder. Luego en el año 2005-2006 dijo, vamos a hacer una reforma para que haya reelección indefinida. Bueno, y ahí los tenemos. Entonces, muchas de las cosas que promueve esta gente ya están en el programa básico de la Unidad Popular. Bien. Que ahí se implementaron y fueron horribles. Entonces, en términos generales, el gobierno de Allende tuvo 3 fases. La primera fase fue la inflación. Luego fue la escasez. Y el pilar 3 fue el racionamiento. ¿Qué ocurrió? Cuando comenzó el gobierno de Allende dijeron, bueno, primero vamos a comenzar a eliminar la propiedad privada y por otro lado vamos a comenzar a gastar como si no hubiera un mañana. Entonces el gasto público aumentó. Está la cifra ahí en el libro y en mis papers. Creo que era entre un 30 y un 40%. Bien, es decir, vamos al menor, 30% más de gasto público en un año. ¿Qué ocurre? Eso, como el gasto público es una de las variables del PIB, sube el PIB, hay crecimiento económico. Entonces pasamos de crecer un 1 o un 2% a crecer un 9%, un 9%. Por ejemplo, este año un 2,3%. Bien, un 9% el primer año de Allende. Entonces todos contentos, este es el modelo, esto es lo que teníamos que hacer. ¿Cómo no lo hicimos antes? Había que gastar más. Bueno, pero esa cuenta hay que pagarla. ¿Cómo la pagó Allende? Dado que, por otro lado, como estaba expropiando, nadie tenía incentivo a producir. Entonces la producción, la oferta comenzó a caer. Entonces, ¿cómo financió este gasto público, este despilfarro? Con emisión monetaria, el cajero automático del gobierno de turno, en este caso de Allende. Entonces la inflación pasó de 2 dígitos a una hiperinflación de 3 dígitos, o incluso algunos dicen hasta 4.000%. Bien, con un empobrecimiento generalizado, etc. Esa es la primera etapa. Luego la segunda etapa fue la escasez. Paralelamente a la expropiación, paralelamente a un despilfarro financiado con emisión monetaria a la Argentina, pero en mucha mayor medida, comenzaron a controlar precios de la canasta básica, tal como dijo el imbécil del presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había escasez de todo. Entonces ustedes pueden ir a Google y ver la prensa de ese momento y decía, no hay leche, no hay pan, no hay té, no hay café. Bien, todos los bienes básicos escaseaban. Por lo mismo, porque no era rentable producirlo, tanto por el control como por la pérdida de poder adquisitivo del dinero producto de la inflación. Entonces, ¿qué ocurrió? Surgió el mercado negro, surgió la violencia. ¿Por qué? Porque si estos bienes que no se pueden vender en el mercado libre se venden en el mercado sumergido, los que quedan a cargo de esos mercados son las mafias. Entonces genera la violencia, la delincuencia, vender los productos hasta 10 veces más caros, etcétera, porque no había. Pero no era porque no se quisiera producir, sino porque el Estado te lo impedía institucionalmente. Y luego viene el racionamiento, es decir, bueno, la gente no podía producir, la gente no podía consumir. Entonces ahí está el sueño húmedo del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es controlar la vida de la gente. Entonces ahí surgieron las tarjetas HAP, que era una tarjeta que también la tiene Cuba, que también la tiene Venezuela, que también la tiene Nicaragua, que también la tiene Corea del Norte y que también la tuvo incipientemente Argentina, que dice cuánto tú puedes consumir de cada bien. Es decir, es un vale por. Bien, entonces, ¿qué genera eso? Bueno, todos esclavos del Estado, están todos dependientes de qué te va a dar el Estado, o sea, un estado de una esclavitud, finalmente, una esclavitud moderna. Súper importante, y en el libro explico cuánto porcentaje del
total de la producción nacional controlaba el Estado. Y, por ejemplo, bueno, tú me corregirás, porque tienes el libro ahí, con incluida la agricultura, la reforma agraria que Allende llevaba a su gente a tomar campo, etcétera. Es un 60% de la producción nacional la controlaba el Estado, directamente la Unidad Popular. Y además Allende utilizó resquicios legales. Por ejemplo, había una norma antigua que decía que en situaciones de emergencia donde las empresas no podían funcionar adecuadamente, principalmente empresas estratégicas, que finalmente el político decide que es estratégico para expropiar todo, se puede intervenir esa empresa. Entonces, ¿qué hacía Allende? Llevaba a su gente, a sus milicias paralelas para tomarse empresas, para que las empresas no pudieran funcionar, y luego utilizaba eso como pretexto para expropiarla. O sea, era un psicópata, él y toda su gente. Entonces, en ese contexto, todos los organismos del Estado, en mi libro pongo citas textuales del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados, de la Iglesia Católica, de distintos gremios, de expresidentes, etcétera, diciendo de que Allende estaba fuera de la Constitución. ¿Por qué? Porque tenía gente suya, incluso tenía un sobrino, creo que estaba a cargo de unas milicias paralelas. Bien. Y cuando capturaban a estas milicias paralelas haciendo delincuencia, atentados con bancos, etcétera, raptando gente, él intervenía para liberarlos. Entonces, que ahora se laven las manos y todos quieran decir, no, si esto fue Pinochet, un día se levantó y, bueno, quiere decir que, bueno, mucha gente no tiene pantalones. ¿Y no puedes explicar qué reformas económicas hizo Pinochet? En el libro yo distingo el periodo del régimen militar en tres. Primero es una liberalización adentro, es decir, ¿qué hizo Pinochet en la primera parte? Bueno, el primero lo que hizo fue poner a militares a cargo de todas las empresas públicas, de los ministerios, pero los militares están preparados para la guerra, no para la administración ni la economía. Entonces fue un desastre y la inflación se mantuvo alta, etcétera. Hasta que, esto está en un libro que se llama Los Chicago Boys y el presidente Pinochet, de Arturo Fontaine, del padre, que explica cómo llegaron los Chicago Boys al gobierno y básicamente fueron los militares a sus casas a llevarlos y ellos no sabían por qué iban hasta que llegaban donde el general Pinochet u otro de la junta y él decían, ¿sabe qué? Lo necesitamos, queremos que se incluya en el gobierno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, primero restaurar el derecho de propiedad privada, clave. Si quieres que la economía comience a emerger nuevamente, que la gente tenga incentivo a emprender, a tener una visión de largo plazo, restaurar el derecho de propiedad como base elemental de una civilización. Luego de eso, intentar restituir algunas restituir las empresas a sus dueños, privatizar empresas del Estado, devolver algunos predios a sus dueños originales, es decir, fue un ordenamiento institucional, y eso fue casi durante todos los 80. O sea, durante los 70, y además una fuerte reducción del gasto público, una terapia de shock para reducir la inflación. Y el segundo periodo fue lo que yo llamaría la internacionalización a principios de los 80, cuando llegaron las tarjetas de crédito. Chile comenzó a abrirse al mundo, bien, se comenzó a conocer en el mundo las reformas que se estaban haciendo, que se estaba haciendo algo serio, la nueva constitución del 80, etcétera. Y el tercer periodo, pero ¿qué frenó ese segundo periodo? Fue la crisis de la deuda del 82-83, que fue un desastre, quebró la banca, el ministro de Hacienda preso, etcétera, fue un desastre. Y ahí se reactivaron las marchas, porque desde el 75 al 82 estaba bastante pacífica la cosa, por lo que dicen los libros. Yo soy más reciente, pero por lo que dicen los libros, pero lo que reactivó las protestas y el descontento y la presión al régimen fue la crisis de la deuda. Pero luego llegó en el 84-85, llegó Hernán Vigi, una persona súper importante en la historia moderna de nuestro país, que se le ha dado poco mérito. Debería salir más de los libros de historia, porque
todo el boom económico que tuvimos en la década de los 80 y en los 90 y en los 2000 fue gracias a él. Porque Hernán Vigi no era un Chicago Boy, él no estudió en Chicago, estudió en Columbia, no estudió economía, sino que estudió administración de empresas, un MBA. Y él era más pragmático. Bien, no era... Bien. Entonces, como era más pragmático, hizo reformas, bueno, ahí se implementaron la reforma de pensiones, de salud, de las concesiones, etcétera. Bien, que fue lo que permitió finalmente la reactivación. Gran parte fue gracias al trabajo que él hizo en los 80. Y bueno, del Partido Comunista... ¿Cuál es el tema, compañero de fondo? Y lo hemos conversado mucho en sus casas. En la economía real no existe la utilidad. No existe, compañeros, no existe. No hay ningún economista serio que usted le pueda explicar, ¿no?, cómo después de pagar la mano de obra, el capital, la tecnología y las materias primas y los impuestos, aparece como por arte de magia una creación de valor, como les llaman ellos, y aparece la utilidad. No existe la magia en la economía. Si usted quiere tener utilidad, tiene que pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo. ¿Existe la utilidad? Bueno, si Daniel Jadwe supiera de economía no sería comunista. No sería un empobrecedor serial. Vamos al concepto de utilidad. La ciencia económica se basa en la acción humana de las personas tomando decisiones. Y para tomar esas decisiones lo que hace es primero identificar fines que para él merecen la pena identificar y resolver. Un fin. ¿Para qué quiero actuar? Un propósito. Pero cada uno de nosotros tiene infinitos propósitos en la vida. Entonces, en la medida de que pasa nuestro día a día, en la medida de que actuamos, vamos actuando para alcanzar los fines que valoramos más. Concepto de valor. Entonces el valor es subjetivo, es la apreciación subjetiva que yo le asigno a mis fines. Luego, perfecto, identifico el fin que valoro más. Luego busco cómo conseguir ese fin, los medios. Bien, pero también hay muchos medios. Por ejemplo, no sé. Para llegar al trabajo puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en patines, en scooter, qué sé yo. En metro, lo que sea. Entonces, ¿cómo escogemos cuál es el medio adecuado para alcanzar el fin que valoro más? A través del concepto de utilidad. Es decir, la utilidad es inherente a la esencia del ser humano, porque le asignamos utilidad a los medios para alcanzar los fines que valoramos más. Bien. Ahora, ¿cómo se determina un precio? Esta es la ley básica de determinación del precio que viene por lo menos de los escolásticos del siglo XVI españoles de la Universidad de Salamanca. Los empresarios estiman a cuánto pueden vender su producto, por ejemplo, a través, encuestas, estudios de mercado. Mis alumnos de ingeniería comercial tienen muchos cursos de estimación de demanda de distintas formas. Bien. Y en base a esa estimación, están dispuestos a incurrir en costos. Por ejemplo, el arriendo del local, por ejemplo, cuánto estaría dispuesto a pagar por electricidad, por agua, por internet, con qué proveedores haría el contrato, qué mobiliarios necesito, cuántos trabajadores necesito, cuánto estoy dispuesto a pagarles, en qué modalidad, etc. Es decir, el empresario estima los precios del mañana y en base a esa estimación demanda factores de producción hoy, entre ellos el trabajo. Pero luego, el que decide si estimó bien o estimó mal es el prójimo. Porque supongamos que queremos hacer el vino más maravilloso del mundo. Entonces, la mejor botella, la mejor cepa, la mejor etiqueta, la más bonita, una publicidad espectacular y la intento vender. Entonces, quiere decir que los costos fueron muy altos para producir el vino más rico del mundo. Pero supongamos que lo intento vender en una sociedad de abstemios, es decir, donde hay gente que no bebe. El precio de mercado es cero, independientemente de lo que yo estimé, independientemente del precio que yo estimé, independientemente de los costos en los que incurrí. El precio de mercado es cero. Bien. Otro ejemplo. Cuando surgieron los celulares, el que tenía el monopolio era Nokia. Todos teníamos el Nokia a finales de los 80, a principios de los 90, que uno largo que tenía una antena, la víbora, bien era le decían el ladrillo, y tenía el monopolio y era caro y qué sé yo. Bien, ese Nokia tenía mucha mano de obra incorporada en ella. Bien, ¿qué ocurrió? Que comenzaron a surgir más marcas porque la creatividad empresarial puede ser creatividad ordinaria, es decir, hacer lo mismo mejor, o extraordinaria, innovar. Entonces comenzaron a surgir otras
otras marcas que le incluyeron cámara, que le incluyeron internet, que le incluyeron para escuchar música, etcétera. Los smartphones, cómo se empezaron a evolucionar. Y actualmente nadie tiene Nokia. Y los iPhone y todas estas tecnologías actuales se hacen en segundos por máquinas. Es decir, el trabajo incorporar en ellas es tendiente a cero. Bien. Entonces, de vuelta, el precio, es como el ejemplo del burro y la zanahoria. Bien. Las zanahorias son las valoraciones subjetivas del prójimo, y el burro serían los empresarios que van detrás persiguiendo las valoraciones subjetivas del prójimo, intentando estimar cuáles son las valoraciones subjetivas del prójimo y de acuerdo a ello cuán útil pueden considerar el prójimo el bien que yo le voy a ofrecer. Y en función de eso yo demando costos. Y esa es otra cosa súper interesante, porque Jadwe dice, sí, pero se le paga el salario, etcétera. Bien. Pero el señor ignora, parece que nunca ha emprendido en su vida, que cuando uno comienza un emprendimiento, paga los factores de producción, entre ellos el trabajo por adelantado. Es decir, por ejemplo, supongamos yo soy profesor de la Universidad del Desarrollo, me pagan enero, febrero, marzo, abril, mayo, y el resultado de mi desempeño lo van a ver a fin de semestre o a fin de año con la evaluación docente, lo van a ver con cuántos de mis alumnos ganan becas, por ejemplo, en el extranjero, cuántos hacen pasantías, cómo les va en la vida después de titularse. Es decir, me están pagando por una estimación que hacen. Yo estimo que si contrato a Víctor Espinosa y le pago X, voy a tener este impacto. Va a captar a tan determinado número de nuevos matriculados, va a contribuir a que los profesionales se desempeñen en el futuro en determinadas áreas, etcétera. Es decir, me están pagando por adelantado. ¿Y cómo se paga por adelantado? Eso se llama la ley de la preferencia temporal que teorizó Jim von Bawerk a finales del siglo XIX cuando leí en su libro La crítica al sistema marxista, en 1896 me parece que se publicó ese libro. Entonces dice, bueno, el empresario como estima los precios del mañana y demanda factores de producción hoy, les paga por adelantado. ¿Y qué es lo que les paga por adelantado? Se llama la productividad marginal descontada por el tiempo. Entonces, dado que la ganancia o la estimación que dice, yo no sé si es correcta, la voy a saber en un año, la voy a saber en 5 años, en 10 años, estoy dispuesto a pagar factores de producción por adelantado, pero descontándole el tiempo. Entonces, en ese contexto no hay plusvalía. Y además, en una economía de mercado, por definición, no puede haber explotación porque uno puede trabajar de manera asalariada, es decir, trabajar en una empresa, puede ser autónomo, ser tu propio jefe, o puede aliarse con personas que les gusta más o menos lo mismo que tú y haces una cooperativa. ¿Cuándo existe explotación? Cuando institucionalmente se restringe el proceso de mercado y la gente está obligada a estar en un trabajo que no te gusta porque no hay otra opción. Y eso se llama socialismo. Y como una de las últimas preguntas, me gustaría que vieras lo que ha dicho Gonzalo Vinter hace unos años. A mí a veces me dicen, oye, pero tú eres de izquierda, tú crees... Bueno, yo lo he dicho, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, yo soy marxista, o sea, creo en el fin de las clases sociales. Y me dicen, oye, pero eso atenta contra mucha gente que tú conocís, pues, familiares, amigos del colegio. Y yo digo que por el contrario, pues, yo creo que en una sociedad sin clase y sin explotación, mis amigos del colegio y mi familia van a ser muchísimo más felices de lo que ser en una sociedad capitalista. Pues. Yo les estoy haciendo un favor. Tú en tu libro explicas las diferentes corrientes de economía. ¿Podrías explicar justamente la que defiende en este video Gonzalo Vinter, la neoclásica, la keynesiana y la austríaca, que es la que tú defiendes? Bien, el marxismo viene de Marx. ¿Qué ocurría? Que antes de Marx habían otros socialistas, pero eran socialistas utópicos en el sentido de que proponían un ideal, una sociedad sin clase, una sociedad sin propiedad, bien, todo copropiedad comunal, bien, como en la... Bien, entonces Marx despreciaba a los socialistas utópicos porque decía, bueno, te plantean un ideal pero no te explican cómo llegar a él. Marx y Engels lo que incorporan a la teoría socialista o marxista, que para ellos utilizaban el término comunismo y socialismo indistintivamente, el que separa eso es Lenin, para justificar su perpetuación en el poder y su régimen totalitario.
Pero antes Marx y Engels lo decían socialismo y comunismo como lo mismo. Entonces Marx y Engels dicen, bueno, nosotros sabemos cuál es el proceso para llegar a ese ideal. Por lo tanto, nuestro socialismo es científico. ¿Y cuál es ese proceso para llegar allá? El tema del materialismo histórico, la dialéctica, la contraposición entre clases, etcétera, la revolución del proletariado, que eso es el motor de cambio para llegar a ese ideal. Entonces, ¿qué propone el marxismo? Bueno, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 dice: nuestro sistema se puede resumir en una frase, la abolición de la propiedad privada. Entonces ellos dicen que sin la propiedad privada se puede lograr una armonía de intereses colectivos. Vale, entonces todos los impresentables como Winter y todos ellos quieren, eso es lo que quieren, eliminar la propiedad privada. Pero vamos a la esencia, que esto es un poco más filosófico. La propiedad privada es inherente, es un derecho natural, es inherente a la esencia del ser humano. El hecho de que nosotros seamos conscientes de que somos distintos al resto y que ocupamos un cuerpo y un espacio distinto y que por lo tanto actuamos en base a finalidad, a mis fines que les asigno valor y busco mis medios que yo considero útil, bien, eso está asumiendo de un proceso mental de pensar, de articular ideas, y eso se llama propiedad. Tengo propiedad sobre mi mente, tengo propiedad sobre mi cuerpo, tengo propiedad sobre mis acciones y de todos los intercambios voluntarios que surjan de ello. Pero supongamos que lo queremos eliminar. Entonces, Víctor, ¿sabes qué? Ya no eres dueño de tu cuerpo, de tu mente, ni de tus acciones, ni responsable de ellas. Vale, hay dos opciones. Una opción es que otra persona u otro grupo de personas son dueños de tu cuerpo, de tu mente y de tus acciones. Eso se llama socialismo, que está la voluntad de la gente sometida a la voluntad del órgano director. Es decir, yo no puedo hacer lo que quiera con mi vida, no puedo alcanzar mis fines en la vida, sino que tengo que hacer los fines del que me mande, es decir, de los imbéciles como Gonzalo Winter o Janet Jara o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? De que los dirigentes del órgano director sí tienen propiedad privada, porque sí tienen voluntad, sí persiguen sus fines, y no solo eso, sino que te lo imponen a ti, que te ven como subhumano. Bien, porque hace una distinción, una desigualdad ante la ley. Bien, ese es el socialismo. Pero supongamos ahora, por lo tanto, no solamente es dinámicamente ineficiente, porque si la gente no puede manifestar sus preferencias, no puede haber mercado, y si no hay mercado no puede haber precios, por lo tanto la economización de recursos se vuelve imposible. No se puede economizar recursos, porque yo no sé cómo asignar los recursos según las valoraciones del prójimo, porque el prójimo no puede manifestar su preferencia, solamente se manifiestan las preferencias del que les manda. Eso se llama el teorema de la imposibilidad del socialismo. Por lo tanto, en esa opción es imposible lograr una armonía de intereses colectivos, porque la gente no puede manifestar su preferencia. Bien. Entonces condena a toda la gente a la miseria, a la pobreza y un régimen totalitario. Pero luego supongamos que dice: no, Víctor, sabes que yo no creo en eso, no creo en el totalitarismo, como dice Janet Jara, que no le gusta a Maduro, su gente se va a juntar con él, ni Cuba, ni qué sé yo. Nosotros creemos en otra cosa. Vale, supongamos que creen de verdad en la copropiedad comunal, es decir, que eliminamos la propiedad privada para todos. Todos, nadie tiene propiedad privada. Llegamos al absurdo, es que supongamos que tú quieres hacer algo, pero no tienes propiedad privada, es decir, no eres dueño de tu cuerpo, de tu mente ni de sus acciones. Entonces, si tú quieres hacer algo, tienes que consultar al colectivo, tienes que preguntar: oye, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Tomar decisiones democráticamente. Por eso estos impresentables siempre hablan de que hay que democratizar los espacios. Eso es. Si yo quiero hacer algo, tengo que preguntar a todos, si nadie se ofende, si todos están de acuerdo, ahí lo puedo hacer. Pero digamos un absurdo de que las personas que deben decidir si yo puedo, o el colectivo, el prójimo, que debe autorizar o no, si yo puedo hacer lo que quiero, tampoco tiene propiedad privada. Entonces digamos un absurdo de que nadie pueda actuar y morimos por inanición. Entonces lo que ocurre en ese contexto cuando se intentan imponer esa idea estúpida de abolir la propiedad privada es que surge inexorablemente un órgano director de una persona o un grupo de personas que imponen su voluntad al resto. Es decir, volvemos al caso 2, que es dinámicamente ineficiente, es antieconómico y además es inmoral porque implica esclavitud. Entonces el único sistema coherente con la esencia del ser humano, que es creativo, que es empresarial y que es moral, porque se basa en intercambios voluntarios, derecho de propiedad privada seguros e igualdad ante la ley, es el capitalismo de libre empresa.
¿Y por qué no, digamos, la corriente neoclásica o keynesiana, por ejemplo? Bien, la corriente neoclásica surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por dos motivos. Una es porque cuando murió Marx comienza lo que se llama la Progressive Era, la era progresista, porque Engels, que era una persona multimillonaria, su padre dueño de fábricas, se dedicó a divulgar las ideas de Marx en el mundo continental, en Occidente, en Europa continental, en Estados Unidos, qué sé yo. Entonces se puso de moda el concepto de control, de que había que controlar a distintos ámbitos. Entonces surgieron libros de management, de las cosas más diversas, basadas en el concepto de control, que hay que controlar, mantener el control de todo. Bien. Paralelamente a eso, a finales del siglo XX, la física mecánica se transformó en la ciencia por antonomasia, estaba de moda. Es decir, todo el resto de las ciencias sociales que no son exactas, como la física, dijeron, bueno, estamos en un complejo de inferioridad, donde si queremos ser realmente científicas, es decir, ser como la ciencia natural, tenemos que adoptar la metodología de la ciencia natural, es decir, sus fórmulas, literalmente. De hecho, hay un metodólogo de la ciencia, bueno, uno que se llama Bruce Cadwell, profesor de la Universidad de Duke, y otro que se llama Philip Mirowski, profesor de la Universidad de Notre Dame. ¿Qué dicen estos autores? Dice en sus escritos, bueno, muestran textualmente cómo han copiado fórmula por fórmula de la física mecánica y en vez de estudiar energía, estudian utilidad. Bien, para decir, ahora somos científicos. ¿Cuál es el problema? Es que la física estudia cosas que no piensan. Estudia planetas, estudia átomos, estudia organismos, qué sé yo, bien, plantas. Es decir, cosas que tienen regularidad. Entonces puede hacer predicciones más o menos exactas. En cambio, la ciencia natural es una ciencia súper compleja, mucho más compleja que la ciencia natural, porque estudia a personas. Y el ser humano, al actuar, la acción humana es un por hacer. No es un por volver como la física, es un por hacer, un por crear. Entonces, si yo intento hacer modelos cuantitativos, matemáticos, estadísticos, econometría, para predecir el futuro, eso es imposible. ¿Por qué? Porque los datos que yo incluyo en estos modelos es historia, es pasado. Bien. Y todas las acciones humanas en toda la historia de la humanidad ocurren en tiempo y circunstancias particulares que son únicas e irrepetibles. Esta conversación que tenemos ahora nunca va a salir exactamente igual, aunque la tengamos mañana. Bien. ¿Por qué? Porque uno durante el día aprende, se pucha, debía haber dado este otro ejemplo, qué sé yo. Bien. Entonces la acción humana es un por hacer. Entonces, el error fatal, creo yo, de la economía neoclásica es que les hace creer a muchos de mis colegas, por ignorar la historia del pensamiento económico y la epistemología y metodología de la ciencia económica, que pueden controlar. No es casualidad que a todos los economistas, o la mayoría de los economistas, ¿cuál es su mayor expectativa? Trabajar en el Banco Central para controlar el precio más importante de todos, que es el precio del tiempo, que es la tasa de interés. Que quiere trabajar en el Estado para hacer políticas públicas, para intervenir. Bien. Concepto de control y que puedo predecir el futuro. Bien. Pero les cuento una lamentable noticia. La acción humana no solo es un por hacer o un por crear, sino que que el conocimiento no está dado, sino que está disperso en la mente de todos los seres humanos y se está creando en tiempo real. Por lo tanto, la única forma de dar un contenido coordinador a los mandatos es siendo omnipresente, omnipotente y omnisciente, es decir, ser una divinidad. Y hasta donde yo sé, ninguno de nosotros lo es. Por lo tanto, todos los proyectos de planificación central van a fracasar. Porque estás imponiendo tu voluntad, tu juicio de valor al resto. Y por último, los keynesianos. Bueno, hay varias ramas de keynesianismo, pero ¿qué decía Keynes? Si la economía está mal y tu objetivo es tener réditos a corto plazo, lo que tienes que hacer es gastar. Da lo mismo como lo financias. Lo puedes financiar con más impuestos, lo puedes financiar con deuda, lo puedes financiar con emisión monetaria. Y eso lo verás después. Esa cuenta se paga después, en el largo plazo. Pero en el largo plazo todos estaremos muertos, por lo tanto, tú verás. Entonces tú comprenderás que después de la publicación de la teoría general en 1936, posterior a la Gran Depresión de 1929, que fue un panfleto para justificar lo que venían haciendo los políticos, que era gastar sin control, siendo que la causa de la crisis de la Gran Depresión fue la manipulación política del dinero del crédito, es decir, la manipulación de la tasa de interés que genera la coordinación o descoordinación intertemporal.
Y todas las crisis, esa es la teoría de los ciclos económicos, todas las crisis se generan por una manipulación previa del dinero y el crédito. Entonces, lo que hace Keynes es proponer solucionar el problema con el problema, es decir, nos ayuda a salir de un ciclo para entrar a otro. ¿Y tú de verdad crees que las ideas de la escuela austríaca se pueden llevar a cabo o es pura ilusión? Esto es súper importante. La escuela austríaca se diferencia. Bueno, lo que hace la escuela austríaca no es inventar la rueda, lo que hace es continuar lo que venían haciendo los economistas desde que se inició la economía en las dinastías chinas antes de Cristo. Bien, o los escolásticos españoles del siglo de oro, que es estudiar la economía, parafraseando a Hadwe, la economía real, es decir, cómo los seres humanos toman decisiones en una economía dinámica, basada en la incertidumbre, en la creatividad, etcétera, en un entorno institucional cambiante que puede obstaculizar, facilitar, etcétera. Entonces estudia la economía tal cual es, un proceso dinámico de descubrimiento. Entonces, en ese contexto, el elemento pivotal para los austríacos del análisis económico es el ser humano actuando. Y porque nuestras acciones, todo lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene efectos microeconómicos, es decir, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de empresa, a nivel industrial, etc. Y no solo eso, sino que tiene efectos macros. Por ejemplo, en todas nuestras decisiones, consciente o inconscientemente, contribuyen al nivel de empleo del país, al nivel de ahorro, al nivel de inversión. Por ejemplo, supongamos que tienes un depósito a plazo. ¿Vale? ¿Por qué tienes un depósito a plazo? Bueno, porque quiero una rentabilidad, que es mejor que tenerlo debajo del colchón porque me ayuda a amortiguar un poco el efecto de la inflación. Bien. Pero lo que no se ve es que lo que estás haciendo con ese depósito a plazo, además de tener una rentabilidad, es contribuir al incremento de la oferta de fondos prestables. Es decir, si aumenta la oferta de fondos prestables, otras personas desconocidas, que probablemente no conoces y nunca conocerás, se van a poder comprar una casa, se pueden comprar un auto, pueden viajar, pueden emprender. ¿Por qué? Porque van a tener mayor acceso a crédito, porque hay liquidez para ello. Bien, entonces de vuelta, si nosotros estudiamos como los neoclásicos la economía segmentada en compartimientos, yo solamente sé economía laboral, no sé nada más, yo solo sé economía, de la educación y nada más. Yo solo sé economía de las pensiones, yo solo sé pobreza y nada más. Bien, yo solo sé macroeconomía, pero si me preguntan algo de micro, pregúntele al profe de microeconomía. O si quieres saber algo de macro, yo solo sé micro, pregúntele al profe de macro. Y eso se ve mucho en todas las universidades. De hecho, mis alumnos hacen ese experimento continuamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tienes una visión miope de la realidad. Y peor aún, incorporándole el espacio de que creo que puedo predecir el futuro con la historia, o sea, con datos del pasado que ocurrieron en un tiempo y contexto determinado. Entonces los austríacos dicen, no, el método que viene ocurriendo, que la economía tenía hasta que fue finales del siglo XIX y este proceso de matematización para copiarle la física, era un proceso lógico y deductivo a partir del hecho de que los seres humanos actúan. A partir de eso se llama la praxeología, la lógica de la acción humana. A partir del hecho de que los seres humanos actúan, podemos descubrir los conceptos, por ejemplo, de acción humana, el concepto de desutilidad del trabajo, el concepto de fin, el concepto de valor, el concepto de medio, el concepto de utilidad, el concepto de trueque, el concepto de dinero, cómo surge el dinero. El dinero no lo creó el Estado, lo creó la gente intentando superar el problema de la doble coincidencia de necesidades que genera el trueque. Yo quiero algo tuyo, pero tú no quieres algo mío. Entonces, si yo quiero lo tuyo, pero tú no quieres lo mío, entonces busco cuál es el bien más intercambiable para que aumente mi probabilidad de intercambio contigo. Así surge el dinero. Bien, y así podemos comenzar un proceso de edificación de la teoría económica que es lógica y deductiva aplicable a todas las acciones humanas, por eso se llama teoría económica, y luego la historia, es decir, los métodos cuantitativos nos ayudan a ilustrarlo en acontecimientos históricos, es decir, los métodos cuantitativos lejos de garantizar una causalidad. De hecho, el lema de la sociedad econometrista es en busca de la causalidad, pero aún la están buscando. Porque si no tienen una teoría previa correcta para interpretar la historia, cada econometrista va a tener su opinión. Por eso tienes modelos para todos los gustos sobre todos los temas. Entonces, bueno, ¿cómo pasar de la teoría austríaca a la práctica? Bueno, eso ya ha ocurrido. De hecho, la revolución industrial fue inducida por estas ideas, que no son de la escuela austríaca. La escuela austríaca lo que hace es continuar con la tradición que viene por lo menos de los escolásticos españoles del siglo de oro, de los economistas clásicos. Entonces,
Bueno, y la revolución industrial que cambió la vida, redujo la pobreza de casi el 100% al 10% en el mundo. Hizo de que, por ejemplo, tengamos todas estas comodidades como la electricidad, la tecnología, una vivienda, ¿bien? Que estemos vestidos, ¿bien? Y según que nos demos el lujo de vestirnos según la ocasión, no con lo... Bien. No solo eso, sino que, por ejemplo, discípulos de Mises fueron Ludwig Rocke y Ludwig Erhard, que fueron los encargados del milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Discípulo Friedrich Hayek, cuyos libros, por ejemplo, la Constitution of Liberty, fue el marco de principios del gobierno de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan. No solo eso, sino que los discípulos de Mises fueron los que inspiraron a Javier Milei. Por ejemplo, Hans Sennholz, que fue el director de tesis doctoral de Juan Carlos Kachanowski, amigo de Alberto Venegas Lynch, que fueron que crearon llevaron la Escuela Austríaca Argentina, y de ahí salió Javier Milei, entre muchos otros. Presidente de la República, que en un año hizo de que Argentina pasara de una hiperinflación, de una inflación del 1% diario, a un 30% anual. Ni los Chicago Boys lograron eso en un año. De hecho, el programa de estabilización de shock de los Chicago Boys hizo que la inflación pasara de una hiperinflación a una inflación de un dígito desde 1975 a 1995. Recién en 1995 llegamos a un dígito de inflación. Bien, y Javier Milei lo logró en un año. Bueno, lo logrará en 2, porque ahora va en 2 dígitos. ¿Dónde más? Bueno, Marlar en Estonia. Estonia hasta 1998 era más pobre que el promedio de América Latina. Era un profesor de historia de 32 años que no sabía economía, pero que hizo, bueno, asesorarse con instituciones como Atlas Network, Adam Smith Institute, Ludwig von Mises Institute, para desarrollar su programa de gobierno, y actualmente es más rico que Portugal y Estonia. O sea, Portugal y Grecia. Líder por 6 o 7 años consecutivos de competitividad fiscal a nivel mundial. Segundo en gobierno digital, índice de gobierno digital por las Naciones Unidas. Líder en facilidad para hacer negocios. Líder en libertad económica, etc. Entonces, bueno, que cuando dicen dónde se ha aplicado esto, bueno, hay ejemplos de sobra. De hecho, las reformas pro mercado en Francia después de la Segunda Guerra Mundial a cargo del general Charles de Gaulle también fueron discípulos de Mises, o Luigi Einaudi en Italia, etc. Víctor Espinosa, encargado económico del programa de Johannes Kaiser, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.